Habitualmente aquí en Buen Santa Fe hacemos efemérides y siempre tomamos algunas fechas puntuales. Algunas tienen que ver con hechos festivos, otras tienen que ver con alguna recordación. Y en otro caso hay fechas puntuales que tienen que ver con la toma de conciencia que uno puede hacer sobre diferentes situaciones. Mañana, y en este caso nos vamos a adelantar una efeméride de mañana que no estamos al aire, mañana es el Día Mundial del Cáncer. Y lo vamos a saludar a Germán Díaz Parodi, que está aquí con nosotros, es médico oncólogo y con él vamos a dialogar. Germán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, una fecha en este caso que sí, tiene que servir, digo, para la concientización. Sí, es una efeméride un poco particular. Cuesta, como vos decís, asociar cáncer con celebración, con festejo. Si bien obviamente que para muchas personas que han podido superar con éxito la lucha contra el cáncer, quizás pueda hacerlo, pero fundamentalmente tiene otro sentido. Es el de tener la oportunidad de informar, de concientizar, de poder hablar del tema. Vos pensás que es una enfermedad que genera mucho temor, mucho miedo, tiene una carga emocional muy negativa y la gente suele tener miedo incluso de, no solo de pensar del tema, sino hasta de hablar, ¿viste? Incluso de mencionar la propia palabra. Exacto, nos pasa en los medios de comunicación. Tal cual. Y obviamente que si uno lo traslada a la conducta de la gente, eso lleva a temor a la consulta, con lo cual se llega a diagnósticos quizás más tardíos. Llegado el momento del diagnóstico, el rechazo a hablarlo lleva muchas veces al aislamiento del propio paciente, a no poder compartirlo. Entonces, estas fechas sirven quizás para poner sobre la mesa el tema y hablar de eso, ¿no? Animarse a hablar. Bueno, y eso te iba a preguntar porque, digamos, a lo largo de los años, siempre o casi siempre se asoció el cáncer a la palabra muerte. Estaban ahí bastante relacionados. Digo, ¿le fuimos perdiendo un poco el miedo a eso o no? Todavía está ese temor de que si a alguien le toca tener que luchar contra una enfermedad de esta naturaleza, contra el cáncer directamente, es prácticamente incurable. Sí, el temor obviamente está, la carga negativa que tiene viene por ese lado, está y va a seguir estando. Ahora, por un lado, uno tiene que tener en cuenta que no siempre es así, sobre todo en caso de diagnósticos precoces, diagnósticos a tiempo. En muchos casos estamos perfectamente ante la posibilidad de una cura de la enfermedad. Sumado que es un área en la cual hay permanentemente investigación, hay permanentemente avance. Obviamente estamos lejos donde uno quisiera, pero los avances están y el optimismo tiene que estar. Nos va a seguir acompañando, pero tenemos que considerarlo quizás con menos temor y menos rechazo. No sé si hay estadística concreta, pero siempre los números ayudan a estudiar un poco la realidad. Digo, ¿es más frecuente hablar de cáncer en mujeres, en hombres? ¿Hay una cuestión de edad? Sí, la estadística en nuestro país quizás no es óptima, el registro quizás no es óptimo. En cuanto a sexo son más o menos parejos, quizás un poquito más frecuente en las mujeres, pero son más o menos parejos según los últimos datos oficiales al menos. Sí cambia obviamente el tipo de tumor del cual estamos hablando. O sea, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en general, obviamente en la mujer por lejos, en el hombre existe pero muchísimo menos frecuente. En el hombre cobra más peso obviamente la próstata, pero tiene que ver con el sexo en ese sentido y obviamente también con la edad. En general es una enfermedad de personas más grandes, a medida que avanza la edad es más frecuente, si bien hay algunas enfermedades que son más típicas o más frecuentes a edades más tempranas, en personas jóvenes. ¿Y en Santa Fe cómo estamos en materia de tecnología para tratar de la cura del cáncer? En Santa Fe en general tenemos un buen nivel. Hoy por hoy la enorme mayoría de los gestos de diagnóstico y la enorme mayoría de los tratamientos, incluso de complejidad, se pueden hacer acá mismo en la ciudad. Uno ve que la gente tiene la fantasía de que para ser bien atendido y recibir un buen tratamiento necesita irse a otros lados, a Rosario, Buenos Aires. En algunos casos muy puntuales puede ser así, pero en general hoy por hoy, en cuanto a cirugía, radioterapia, tratamientos con medicamentos, quimioterapia, inmunoterapia, estamos en un muy buen nivel y hay un buen cuerpo profesional en la ciudad, así que estamos relativamente bien. Si tuvieras que hacer una recomendación para aquellos que están viendo la nota y decir, una persona que de pronto está viendo y dice, no, pero yo estoy bien, ¿qué le recomendarías, qué consejo le daría de decir, bueno, pero hay que hacerse controles periódicamente sobre qué fundamentalmente? Sí, por suerte los tumores más frecuentes, los que mencionamos, los digestivos, fundamentalmente colorectal, el cuello del útero, son los más frecuentes. Todos ellos tienen métodos para detección temprana. Lo que uno recomienda fundamentalmente es la consulta con el médico y tratarlo personalmente en función de las particularidades de cada caso. Para cada persona puede ser diferente en función de factores de riesgo, de herencia, de antecedentes familiares, pero animarse a hacer la consulta y a pedir. Obviamente que no es cuestión de hacer gran cantidad de cosas por hacer, muchas veces son cosas sencillas y que pueden llevar a diagnósticos tempranos y obviamente a mejorar considerablemente las perspectivas, ¿no? ¿Lo hereditario tiene que ver en esto? En muchos casos, en muchos casos.
Bien, como para tener en cuenta, digo. Sí. Y me quedé pensando en esto que decías, ¿no? Del tema de la consulta, que es el primer paso que tiene que dar la persona. Y esto te lo pregunto del lado de ustedes, de los médicos y de los oncólogos. Ahí tenés que ser un poco médico, un poco psicólogo también, trabajar un poco la psicología de quien va. Sí, claro, es una parte muy importante de la atención. Generalmente uno trabaja en equipo con profesionales que se dedican a eso, pero uno tiene a cargo muchas veces abordar estos temas porque obviamente de la mano del diagnóstico, del tratamiento, de las complicaciones que pueden ir surgiendo, aparecen un montón de temas de angustia, de ansiedades y que uno tiene que saber tratar. Es muy importante cómo se comunican las cosas con la persona, con los familiares, los allegados. Y también es importante lo que decías hoy, ¿no? En cuanto a los avances tecnológicos, los avances de las investigaciones que se hacen, porque también es lo que nos da esperanza hacia futuro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, concientización. ¿Se puede prevenir el cáncer con una consulta precoz? Se puede prevenir en gran cantidad, en gran proporción de casos, evitando obviamente los factores de riesgo que son de conocimiento. Y se puede buscar el diagnóstico temprano con la consulta a tiempo y obviamente con el diagnóstico temprano en muchos casos implica la posibilidad de curación, mientras que diagnósticos tardíos es más complicado. Claro, pero digo, ese diagnóstico temprano nos va a permitir de pronto dejar de asociar la palabra cáncer a la palabra muerte y quizás lo terminamos asociando a la palabra curación, que es mucho más empático, ¿no? Es la expectativa, obviamente. Germán, gracias por venir. No, gracias por la invitación.